Les recordamos mantener los hábitos de autocuidado, siempre el uso de tapabocas. Nosotros acá en este lugar, nuestros invitados, moderadores y yo podemos no usarlo porque estamos cumpliendo con todos los protocolos, pero a nuestro público asistente les recordamos por favor mantenerlo y también lavarse las manos regularmente. Les damos paso en este momento a nuestros invitados, a quienes de antemano agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación de estar este año aquí con nosotros y también a ustedes por conectarse y por seguir de cerca la programación de Confama en la Fiesta del Libro y la Cultura. A continuación hablaremos de humanidades digitales, de la transformación del trabajo, del multitasking, de la salud. Y eso antes de que sea tarde. ¿Cómo sobrevive el alma en esta tendencia tecnológica? Inscríbete en nuestra programación virtual y recibe todos los contenidos exclusivos de Confama. Bienvenidos y bueno, doy paso en estos momentos a Andrea Jaramillo que nos acompaña desde el Colegio Digital de Confama, también a Juan Diego Urrea y a Omar Mauricio Velázquez quienes estarán con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, hola a todas, hola a todos, qué rico que estamos aquí. Como Valen nos contaba, entonces hoy vamos a conversar un poquito sobre tecnología, sobre nuestra humanidad, nuestra sociedad, qué creemos que va a pasar en el presente, qué creemos que va a pasar en el futuro y cómo nosotros como seres humanos intentamos atravesar esta odisea en la que nos hemos metido desde hace unos 50 años. Pero primero quiero entonces que nos presentemos. Juan, Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Unos segunditos después estaba con el bebé, entonces estaba en esas carreras naturales. Nada, mi nombre es Omar Mauricio Velázquez, soy el papá de Emilio, soy el novio de Meli. Me gusta navegar a lo pobre buscando libros como me enseñó mi papá. Entonces, básicamente soy yo. Hola Mauricio y hola, Hola, Andrea. Como ya me pusiste por el lado familiar, yo soy Juan Diego Urrea, soy papá de Alicia, para que veas pues que no me quedé atrás. Esposo de Amelia, amigo de alguna gente y a mí, no sé, no me gusta. Hace 10 años dejé de leer mucha ficción, solamente leo como cosas de amigos, ya solo leo historia, como que me da más certezas que la literatura y que otras cosas. Ese soy yo. Qué bueno, bueno, yo voy a emparejar aquí también. Soy mamá de muchas plantas, pareja de Daniel y soy amante de la naturaleza, del ser humano. Bueno, ¿y qué tal si empezamos primero conversando sobre qué se imaginan ustedes que va a pasar con nuestra humanidad, con todas estas transformaciones tecnológicas que estamos viviendo? Si quieres, voy a arrancar, porque tengo muchas preocupaciones, ¿sí o qué? Lo primero es que no, yo creo que hay que pensar que no sabemos, no tenemos ni idea. Todavía estamos, o sea, normalmente en los procesos, en procesos tan históricos como tan de transformación como este, la gente que los está viviendo no se da cuenta qué diablos es lo que está viviendo y nosotros estamos aquí como dando un palo de ciego, tratando de entender un poquito como para dónde va esto, ¿cierto? Entonces, creo que es difícil saber. Creo que hubo unas ventajas, digamos que en la adopción temprana de la digitalidad hay unas ventajas alrededor del acceso al conocimiento, hay unas ventajas alrededor de la, digamos, de la intercomunicación entre personas, hay unas ventajas en la optimización de procesos en la vida y en el trabajo, ¿cierto? Creo que donde no lo tenemos tan claro todavía es en las desventajas. Las desventajas, digamos, que se nos van metiendo como en nuestra cotidianidad y es difícil entenderlo, como decía ahorita, como desde el comienzo. Yo creo que genera una serie de desventajas, sobre todo alrededor de la capacidad de las personas de generar algunas competencias, por ejemplo, ¿cierto? Creo que todos nos estamos volviendo expertos en encontrar información en, en la red o en las, digamos que basado en algoritmos y basado en la conversación con máquinas, pero digamos que también esa digitalización nos está quitando competencias en la vida cotidiana, ¿cierto? Digamos que la generación de nosotros, que es una generación como digamos bisagra, tengo también pues para complementar quién soy, tengo 35 años, lo confieso, y digamos que a nosotros nos tocó
un mundo que no estaba tan digitalizado, que no estaba digitalizado, y después nos tocó la digitalización rápida, nos está tocando esa digitalización rápida, y la generación de mis papás es una generación que yo siento que es muy útil, o sea, es una generación con muchas capacidades, que es capaz de armar una biblioteca, que es capaz de talar un árbol si es necesario porque se va a caer encima de la casa, que es capaz de arreglar un techo, y nosotros ya somos yo me acuerdo que mi papá cuando yo estaba chiquito se nos varó un Renault 4 en el puente de Enca, en la 30 con la avenida del Poblado, y el acelerador lo arregló con una cabulla. Por allá están diciendo que sí, gente que seguramente también lo ha hecho, con una cabulla aceleraba, y yo creo que si a mí alguna vez o sea, cualquier cosa más allá de una llanta pinchada, para mí es pérdida total, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese tipo de capacidades alrededor de competencias del mundo real es algo que estamos perdiendo a medida que ganamos, digamos, tiempo para hacer más cosas en la digitalidad, ¿cierto? Creo que eso es. Hay varios asuntos que de alguna manera a mí me motivan como preguntas. Los primeros tienen que ver precisamente con la ruta que elegí en los últimos años, que es ser profesor. Yo siento, como lo he dicho en otros escenarios, que fuimos arrojados a un escenario desconocido para todos, y que de alguna manera eso me hace sentir como si estuviéramos viviendo una especie de reality, o sea, como si de verdad a todos nos hubieran dicho, miren, la urgencia digitalizadora del oficio, la labor, el trabajo, hay que hacerlo ya, y hay que hacerlo ya, y hay que vivirlo ya, y entonces en un momento dado todos estuvimos en cuarentena, todos estuvimos encerrados, y concuerdo mucho con Juan. Lo primero que yo comencé a notar, yo soy un poquito, digamos, como generaciones más adelante de Juan, o sea, Juan tiene… Más joven. No, mayor, o sea, mayor 13 años, Confesaje. o sea, 13 años mayor que vos, entonces a mí no me tocaba reparar el Renault 4, sino el Volkswagen 53, que era otra cosa, pero sobre esas competencias analógicas o análogas, sobre esas competencias, ahí viene la primera preocupación. Y si bien digamos como que el escenario de la conversación no debería pintar muchos apocalipsis, yo pienso que ese sí es un marco de entrada. Preocuparnos y empezarnos a tocar por todo eso que nosotros empezamos a dejar atrás frente a lo que significaban esas otras competencias que nos permitían ser creativos, que nos permitía de alguna manera solucionar, tener otro tipo de gestión en los procesos para poder resolver situaciones como las del Renault 4 en el carro del papá de Juan. Ahora tenemos una competencia bastante particular, somos expertos buscadores. Cuando yo decía ahora que me gusta navegar a lo pobre, fue porque cuando le presenté Netscape a mi papá, lo hice en la piloto, eso fue en el 99, 98, 99, si mal no estoy, y él se aburrió a los 10 minutos y me dijo, eso es navegar, no, venga, naveguemos a lo pobre. Y navegar a lo pobre era, venga, vamos a ver qué nos encontramos en la biblioteca. Ese tipo de cosas, digamos, donde está el encuentro con lo físico, con el ethos del otro, de pronto se puede ir modificando. El marco de entrada para esta conversación, claro, es problemático. ¿Qué va a pasar y qué podemos ver nosotros a futuro? Lo que yo veo a futuro es que tenemos que empezar a resolver, y los seres humanos siempre hemos resuelto desde la primera tecnología. Desde el fuego nosotros nos hemos ido, digamos, como acomodando un poco a las circunstancias y a las anécdotas que se nos presentan para que de alguna forma podamos dar un paso adelante. Qué nota, gracias a los dos. Y hablando de competencias, hay quienes dicen que el multitasking pareciera ser una competencia que nos está entregando la tecnología, como la habilidad de hacer muchas cosas al tiempo. Yo quiero aprovechar que Juan ha venido trabajando y tiene una empresa de tecnología y que has estado tan metido en el mundo de la tecnología, para que hablemos un poquito de ese multitasking, y trayendo a un filósofo, Byung-Chul Han, él habla de la sociedad del cansancio, una sociedad donde hemos pasado de ser una sociedad de control, donde hay un montón de normas que nos oprimen, a tener una autoexplotación, a ser disciplinados, a buscar siempre la productividad, y a partir de eso, conectándolo mucho con esta supuesta competencia de multitasking, ¿qué nos podrías contar? Bueno, lo primero es confesar. Yo creo que eso es un espacio de confesiones. Ya mi esposa me regaló ese libro. Creo que ya estoy entendiendo por qué.
y de verdad creo que el multitasking parece ser como como una ventaja que estamos obteniendo cultural, digamos, como especie, y también es un lastre que estamos sufriendo. Yo creo que, por ejemplo, yo nunca volví a mercar, o sea, después de la pandemia, y, no, pues, y lo digo como algo particular, pero es algo que mucha gente está viviendo, o sea, dejamos de mercar, yo encontré mi aplicación para dejar de Arrastrar mercar. el carrito. Sí, dejar de mercar como, no, diré, sí, o sea, ya el que merca es una aplicación por mí, ¿cierto? Yo hago algo muy básico, o sea, me demoro 5 minutos y nunca volví a mercar, y no, eso no quiere decir que con ese tiempo que antes mercaba esté haciendo algo mucho más productivo, pero ya me parece inconcebible pues irme para el euro, con la gente del euro a mercar, ¿cierto? Entonces yo creo que, y me parece que en el mercado de pronto uno se encuentra a alguien, de pronto conoce alguna cosa nueva, de pronto alguna cosa pasa, y estamos perdiendo, digamos, esa serendipia vital, ¿cierto? Que podríamos tener, o que digamos con la que evolucionamos como especie y como cultura, en función del multitasking y de estar todo el tiempo concentrados y ser productivos. Y creo que frente a eso, insisto, no hay respuestas, como que nosotros, el mercado se va guiando por cómo hago que todos seamos cada vez más productivos, que estemos cada vez más concentrados, y al final el bienestar del ser humano queda relegado, y obviamente nosotros nos regalamos para eso, y yo como dueño de empresa, pues, o sea, yo trato, digamos que somos conscientes en estar de hecho, cuando alguien va a entrar a la empresa, yo le digo, lo importante es que no creas que el trabajo es lo más importante en el mundo, ¿cierto? O sea, no es lo más importante, pero aún así tenemos como una construcción cultural alrededor del trabajo que todavía nos demanda como estar en función del trabajo y como tener un agradecimiento por tener un trabajo. Y obviamente lo hablo pues tal vez desde el privilegio, pero creo que hay que empezar a repensar esa relación con el trabajo y cómo el trabajo no nos define, así como lo estamos tratando de hacer aquí. Incluso alguna vez te oí decir algo muy lindo y es que nos identificamos a partir del trabajo. Entonces, Sí, digamos que el ejercicio que hacemos de no habernos presentado del trabajo es por eso, porque y cuando uno no se presenta desde el trabajo, por ejemplo, en un espacio de estos, todo el mundo dice, pero ¿a quién le importa que esta persona tenga una hija o que no lea literatura? Eso es irrelevante, pero y cuando yo pregunto por alguien, yo, bueno, mira, es que Andrea, ¿conoces a Andrea? Sí, ella trabaja no sé dónde, y toda la definición del ser humano, y puede ser algo cultural, nuestra cultura creo que es un poquito más dada a eso, está alrededor de dónde trabaja, de qué hace, de cómo es productivo, y no de quién es papá, de quién es esposo. Y no estoy diciendo que lo otro sea más valioso ni que esto sea más valioso, pero realmente sí somos unidimensionales en ese sentido, en la forma en la que nos concebimos, y por eso a la hora de priorizar nuestras vidas decimos, no, yo no merco más porque mientras merco hago 2 o 3 tareas que tengo ahí de hace 2 meses, que tampoco las hago, me quedo dando vueltas ahí. Entonces, bueno, eso es creo que nos estamos regalando un poquito para eso también. hay algo bien particular en relación al multitasking y es que creemos que somos buenos con el multitasking, pero recientes estudios han mostrado que solo el 4% de la población realmente puede hacer multitasking. Y eso es algo súper importante porque lo que pasa cuando nosotros no pertenecemos al 4% de la población, que las probabilidades son bastante altas, y yo también total, es que nuestra atención disminuye y disminuye tanto que empezamos creyendo que somos súper eficaces y eficientes porque hacemos muchas cosas, antes disminuye nuestra productividad. Y con todo el multitasking, ahora voy a Mauro, que ha trabajado un montón en comunicación digital, y hay algo que me preocupa bastante y es nuestras elecciones del próximo año. Y quiero traer esto a colación porque la pregunta para ti es, Mauro, ¿qué pensás que va a pasar el próximo año teniendo en cuenta que se viene año electoral, que hemos tenido ya unos escenarios de manipulación digital grandes, fuertes, amenazantes, como el caso de Trump en Estados Unidos, como el caso del Brexit en Europa y un montón de cosas más que han pasado en el mundo? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué tema? No sé ni qué banda sonora ponerle al tema. A ver, yo pienso que el escenario político y sobre todo desde el contexto en el que lo he empezado a trabajar es complejo, pero al mismo tiempo es bastante simple de entender. Para muchas personas puede resultar, digamos, como
una faceta extraña de esas que suelen suceder por ahí cuando le hablan a uno de teorías de la conspiración, ¿cierto? Te están vigilando, tenemos al gran hermano, entonces volvemos a Orwell, volvemos a un mundo feliz, y entonces nos empiezan a hablar que estamos siendo observados. La realidad es que en la era que estamos viviendo, realmente nosotros dejamos un rastro electrónico, más allá de lo que pueda suceder, digamos, como con ese rastro electrónico en términos de mercado. Yo estoy buscando un televisor por X o Y motivo en cualquier almacén de cadena y al otro día yo entro a un portal de noticias, en el portal de noticias yo veo el banner que me ofrece otros televisores y yo digo, oh, qué casualidad, pero no es casualidad, realmente es que ese rastro electrónico de tus usos, porque obtenés una gratificación frente a esos usos, están llevando precisamente a esos productores de servicios a que de alguna manera tu información sea, por decirlo de algún modo, asaltada. En términos de las elecciones pasa algo bien particular, y es que estamos viviendo una especie de agenda, ¿cierto? En Colombia se hizo, digamos, como fácil digerir y tramitar un poco el concepto de los falsos positivos, por ejemplo, y hoy estamos viviendo una era que es como, yo la denomino los verdaderos negativos, porque es básicamente tratar de poner, digamos, como en discusión que este candidato de esta corriente política, derecha, centro o izquierda, está siendo investigado. Y si yo pongo eso en una agenda setting, yo pongo eso en los medios, obviamente la gente va a participar haciendo, digamos, como eco. Pero lo más singular de todo eso es que cuando la gente ingresa a consumir medios, está consumiendo lo que el medio de alguna manera quiere que consuma. Entonces, por ahí hay una frase que es muy particular porque alguien dice, la gente lee lo que quiere leer, la gente ve lo que quiere ver, y es básicamente porque lo que está pasando hoy en día con Internet tiene que ver precisamente con eso. Dejas un rastro electrónico, tienes unas preferencias a partir de unas gratificaciones particulares y todas esas corrientes, digámoslo, todas esas marcas, productos, bienes, servicios que incluyen los políticos, saben qué quieres y de qué manera lo quieres y lo explotan. Entonces, si quieres odiar, te dan contenidos de odio, si quieres amar, te dan contenidos de amor, esos no pelechan mucho, pero básicamente lo que hay es un gran caudal de información que estamos dejando para que de alguna manera sea servido en bandeja para gente que realmente sabe manipular todo eso. Es decir, no es una teoría de la conspiración, es real, y lo que pasó por ejemplo con Cambridge Analytica lo demostró, y lo que ha venido sucediendo alrededor de todos estos temas todo el tiempo simplemente lo pone ahí, digamos, como para que lo tengamos en conocimiento. Vale la pena, digamos, como reflexionar, ¿qué se puede hacer frente a eso? Pues el escenario tendría que ver con cómo y de qué forma nosotros empezamos a hacer también como la tarea de ampliar el abanico de cuáles medios consumimos, no casarnos con un solo medio y no casarnos con un solo mecanismo o con una sola plataforma. Muchas gracias. Aprovechando esta parte de política, Juan, contanos un poquito tu experiencia con la biblioteca pública piloto, cómo los algoritmos te van cerrando en una cámara de eco, y si nos podemos meter un poquito en la radicalización que tenemos en Colombia política, sería bien bueno desde la parte de tecnología, como tu mirada y tu perspectiva de la tecnología. Listo. Voy a partir eso en un par y tratar de ser breve con ese par de temas. Lo primero es que yo creo que estamos sufriendo, va a decir sufriendo, como un juicio de valor, estamos perdiendo la capacidad o estamos perdiendo la posibilidad de consumir contenido de forma aleatoria, ¿cierto? Me explico. Cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, yo iba a la biblioteca de la Universidad de Antioquia a hacer la siesta, pues después de clase de 6, y muchas veces me encontraba unos libros en la mesita ya después cuando me despertaba, alguien había dejado un libro ahí y me ponía a leerme el libro, o pasaba por una estantería y me leía ese libro simplemente porque me pareció interesante en ese momento y tenía una exposición aleatoria a ese contenido. O por ejemplo cuando uno tenía el televisor que hacía zapping, que no, de pronto hay gente que ya no sabe qué es eso, pero uno no estaba dando nada que uno quisiera ver y entonces uno empezaba a pasar canales y de pronto en esas conocía algo o escuchaba una opinión con la que no estaba de acuerdo, o tenía una exposición a un conocimiento que no sabía que existía. Los algoritmos nos están quitando la capacidad de hacer eso, y un poco lo que pasa en la política es lo que pasa en todo. Y digo los algoritmos como todos tenemos la tentación de satanizarlos,
y realmente el algoritmo, entre comillas, está vacío y lo que él está tratando de hacer es que yo no abandone ese servicio, ¿cierto? El incentivo para el ingeniero, para el diseñador, para el equipo que construye YouTube, para que construye Netflix, para todos ellos, los miden es porque no hay deserción, ¿cierto? Y la forma de que no haya deserción es mostrarme más y más y más y más y más de lo mismo, ¿cierto? Y más de lo que yo quiero escuchar, y eso nos termina generando unos hilos en los que no podemos dialogar. Entonces hay una paradoja en la supuesta democratización que nos iba a traer Internet, y es que no nos está, o sea, está democratizando tal vez la generación de contenido, pero el consumo lo está homologando completamente, ¿cierto? Y casi que nos estamos convirtiendo cada uno en su propio tirano, o sea, en su propio censor de acceso a la información. Ya no nos está censurando el Estado, sino que además porque no puede, pues, perdón, sino que nos estamos censurando nosotros mismos, ayudados por esos algoritmos. Digamos que en este momento yo estoy trabajando y ayudando en un proyecto de la Biblioteca Pública piloto para resignificar las bibliotecas desde lo que son ahora hacia lo digital, y creo que lo que estamos tratando también de construir es un poco eso, cómo retornamos a hacer a la gente, hacernos a nosotros mismos, digamos, sensibles y también víctimas de muchos conocimientos y de muchas ideas, y no solamente las que estamos buscando. Es un reto extraño, pero creo que es interesante resignificar la biblioteca también desde ahí. Muchas gracias. A propósito de estas dos conversaciones que se vienen dando, hay dos documentales muy buenos que quería recomendar. El primero se llama como El Gran Hackeo, que es justamente sobre el tema de manipulación digital. El segundo es El Dilema Social, que habla un poco sobre cómo las redes sociales intentan manipular a las personas a partir de conocerles todos sus gustos. Ya antes de darle paso al público, por si quiere hacer alguna pregunta, les tengo la última pregunta, y es, ya que hemos venido hablando y conversando un poquito de esto, ¿cómo sobrevive el alma? El alma pensado desde como lo queramos tomar, ya sea el propósito de la vida, la energía, desde la concepción judeocristiana, a toda esta tendencia tecnológica. Me voy a atrever. Gracias, ¿cierto? Mauro, Okay. yo estoy contra las cuerdas acá. No, en la conversación debemos de alguna manera también pues ser genuinos y transparentes con las personas que nos están viendo. La tuvimos previamente, encontramos un culpable, el culpable está en el público. Alguien nos puso a hablar del alma desde un contexto sociopolítico, filosófico, psicológico, de la comunicación, de la tecnología, del advenimiento de la tecnología y de la pandemia. El alma es supremamente importante. Yo me puse a hacer la tarea, de alguna manera encontrar, por ejemplo, cuáles fueron esos criterios que de alguna manera acompañaron la construcción de la tradición cultural judeocristiana y cómo pasaron, digamos, por el Renacimiento y por el humanismo a hacer otras cosas. Ejemplo, las epístolas, antes eran de los apóstoles, después terminaron siendo un ejercicio dialéctico delicioso. Nos permite encontrar que el alma precisamente es, ¿qué es eso que yo voy a disponer en términos de mi propia reverberación espiritual, independiente de cualquier credo religioso, para yo cumplir con un propósito, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el alma? Es un reto completamente, y como lo veo yo en este momento, individual. Yo creo que lo más complejo del asunto en este momento es tocar esas individualidades desde un lugar que es bien complejo como Internet, porque Internet es la construcción de los contenidos, las redes sociales, y por redes sociales me refiero a todas, incluyendo la mensajería instantánea como WhatsApp, tiene una tarea larga en términos de cómo realmente se enfrenta a la polisemia de tantos seres humanos. Cada uno piensa distinto, cada uno pinta distinto, cada uno dibuja distinto, cada uno lee distinto, cada uno escribe distinto, pero muy pocos realmente se han dispuesto en el trabajo de entender qué es el alma y cómo, perdonen la expresión, meditar frente a eso. ¿Qué es lo que yo me he propuesto? ¿Qué es lo que yo quiero trascender? Para mí el COVID-19 fue una oportunidad. Yo me he detenido, digamos, como en algunos momentos de la vida para reflexionar, para pensar, para decir, esta no es la carrera que quiero, este no es el momento que yo quiero, esta no es la pareja que yo quiero,
ese tipo de cosas uno, después de reflexionarlas y cuando uno da el paso, uno se siente, digamos, como listo, estoy al otro lado, pero ¿qué sigue? Yo pienso precisamente que el COVID-19 es el momento para que nosotros reflexionemos frente a lo que el reto, en términos generales, que implica aprender a saberse leer en el otro y saberse sentar con el otro a pesar de las diferencias, es un punto a favor de cómo yo leo el alma. Y el alma, para mí, como les digo, es mi reverberación en cuanto al propósito que yo quiero hacia adelante. Por ejemplo, yo el propósito que tengo en este momento está por allá cargado en los brazos de la mamá. Es Emilio. Para mí Emilio es el alma. ¿Qué nota? Yo, a ver, primero voy a hacer como hay una paradoja en todo esto, ¿cierto? Y es que en la digitalización, entendida de la forma más amplia, voy a hacer una apuesta, y es que los que van a terminar teniendo alma son las máquinas, ¿cierto? Porque lo que está tratando de hacer es como darle capacidades a través del machine learning, por ejemplo, y de las grandes sets de datos, le está tratando de dar capacidades humanas a las máquinas, y en ese proceso los humanos en nuestras tareas diarias se están volviendo más como máquinas y renunciando a esa alma. Entonces probablemente vamos a tener unas almas ahí, o sea, no vamos a librar al mundo de las almas van a seguir estando, pero en algunas máquinas pues que van a tener esa bendición de tener un alma, ¿cierto? Creo que las características de lo que está pasando con los servicios digitales en general van a terminar teniendo un impacto en muchas cosas. Creo que todavía hay muchas cosas que se pueden afectar por esto, apenas estamos viendo el comienzo, pero yo creo que hay unas partes en las que uno tiene que hacer resistencia también, ¿cierto? Como que donde, pues un poco, pues Mauricio lo hablaba alrededor de la familia, de pronto somos, como decíamos ahorita, pues como una generación un poquito ya mayor. Yo también, digamos que tuve ese ejercicio durante la pandemia de decir, a esta hora no trabajo más porque está la niña, ¿cierto? Y eso me ha ayudado un montón. De pronto tener una familia que antes era lo más tradicional, ahora sea una forma de hacer resistencia contra ese trabajo que nos quiere tomar contra la productividad que se nos quiere tomar toda la vida en esa inercia, ¿cierto? Entonces, como encontrar esos espacios en los que uno hace resistencia a volverse una máquina, creo que termina siendo la forma pues de conservar esa alma, pues como entendida de forma amplia. Yo lo veo así, y bueno, también faltará ver qué tal es el alma de las máquinas, de pronto es más interesante que la de nosotros. ¿Okay? Quizá, porque tendrán inteligencia colectiva, nosotros seguimos siendo muy individuales. Imagínate una inteligencia distribuida bien bacano, sí, yo creo que es un buen canje. Nivel. Bueno, entonces aquí como para cerrar, quisiera recalcar como dos grandes ideas que salieron. La primera es la soledad, dejarse un tiempo para pensar, como Mauro nos decía, para meditar, para conocernos. Y la otra, las relaciones. Las relaciones, como si me voy a comer con alguien, no estoy pendiente de mi celular, sino que estoy pendiente de ese alguien, comparto con esa persona. Cada vez que generamos espacios de conexión, quizá podamos hacer que el alma sobreviva a esta tendencia tecnológica. No sé si de pronto alguien del público tiene alguna pregunta. ¿Quieres venir al micrófono? Hágale. Que hay dos tendencias nuevas, esto y los gatos. A los gatos, la viralización del gato con base en internet ha sido bestial. Yo creo que o sea, si alguien ha ganado visibilidad ha sido el gato. Y creo que los algoritmos no estaban preparados para eso. Y hay algo que me parece muy bacano de lo que acaba de pasar, porque las tendencias siempre van cambiando, siempre. Lo que hoy es tendencia, dentro de un mes no va a ser tendencia. Y algo que sí nos ha dejado la tecnología es el poder de conexión que trasciende a los espacios físicos. Entonces, cualquier persona hoy puede conectarse con otra persona en el mundo y generar un movimiento que ayude, no sé, a la naturaleza. Pero esas mismas posibilidades también pueden ser desde la parte que no es tan bella, como podemos cuadrar, no sé, algo de separación y de odio en pues para nuestro mundo. Entonces, ya que tenemos estas herramientas tan potentes y tan poderosas, qué rico que cada vez nos volvamos más conscientes de cómo las usamos
porque nos permite todo lo que queramos, es una herramienta. Hay algo muy bacano en lo que decís, Andrea, y en lo que dice también Federico ya, y es que yo creo que el uso consciente, o sea, cuando lo usamos con una conciencia, es mucho más probable que logremos esas conexiones, ¿cierto? La razón por las que las causas pueden, digamos, florecer más rápidamente o con más fuerza o más ampliamente en un entorno de estos porque hay una conciencia detrás de eso, y en general, como en todo, creo que es actuar con inercia lo que termina, digamos, llevando a todos estos efectos medio negativos o negativos directamente que hemos hablado hoy, ¿cierto? Es como el uso sin reflexión, y por eso tal vez los espacios de reflexión van a ser cada vez más necesarios pues cuando abordemos esto. Es muy particular porque precisamente un espacio como estos ya de alguna manera le da pie precisamente a entender la idea de cómo podemos empezar a reconfigurar todas estas tecnologías de visibilidad. Y lo pensaba, pues, Juan me acusaba de repentista, pero la verdad lo pensaba, por ejemplo, desde la pólvora. O sea, la pólvora como herramienta bélica que surge, digamos, como con ese propósito, terminó siendo usada en otros contextos, y tal vez lo que nos está faltando, y ese es el terreno de lo positivo bueno que deberíamos, digamos, como acoger para salir un poco de este marco de lo negativo, tiene que ver precisamente con la novedad en la cual nosotros estamos envueltos frente a la relación de la interacción con la tecnología. Yo pienso que hay muchas cosas que definitivamente van a cambiar porque tienen que cambiar, o sea, porque es absolutamente necesario para nosotros preservar eso que llamamos humanidad. Listo, yo creo que... ¡Ay! ¡Qué pena! Adelante. Tengo una pregunta, no es básicamente una pregunta, sino, no sé, diría, ¿tienen ustedes algún tipo de mensaje que ustedes le puedan dar al público en general acerca del aprovechamiento de la tecnología sin dejar que la tecnología le tome ventaja a la vida? Si quieren yo... dale, Juan. No, dale oro y pensar. Algún momento yo era súper adicta a la tecnología. Además, yo he trabajado, pues yo tengo una empresa de tecnología, he trabajado en educación con tecnología, o sea, como que mi mundo alrededor es tecnología. Y en algún momento me empecé a sentir muy ansiosa, como muy estresada por muchas cosas. Y encontré una cosa que me hizo cambiar por completo mi día a día. Y era apagarle todas las notificaciones al celular y decirle a todos mis amigos, a todos mis compañeros de trabajo, a todo el mundo que no iba a responder de inmediato. Y que estaba bien si me escribían y yo respondía a la semana. Y esa pequeña cosa hizo cambiar por completo mi día a día, porque ya dejé de estar pendiente del celular y de todo lo que pasaba y de como sentir la ansiedad de tener que responder ya y pausar. Y otra cosa que hice fue, me salí de todas las redes sociales. Y eso fue también un cambio significativo para mí, como que me desapegué y eso me dio mucha libertad y entonces ya puedo mirar los árboles y abrazarlos, no sé. Miren, no es un, y yo lo digo y lo voy a resumir, no es un delirio cultural masivo ese asunto de miren la naturaleza y abracemos el árbol. No, en realidad es muy potente esa idea, es más potente de lo que uno lo puede imaginar. Yo, por ejemplo, al momento del nacimiento de Emilio, comencé a entender que las redes no me iban a aportar a ver, digamos, como el mundo a través de los ojos de mi hijo. Y pues eso puede sonar, digamos, como demasiado sofisticado en términos de lo que significa la ternura de un papá que se está estrenando, pero yo inmediatamente cerré todas mis redes sociales. Yo cerré las redes sociales y básicamente lo que hice con el trabajo también fue empezar a determinar qué horarios de trabajo iba a tener y cómo iba a trabajar en mi casa. Entonces mi oficina se convirtió en un portátil que se mantiene guardado. O sea, el portátil no está a la mano. Yo el portátil lo saco cuando es absolutamente necesario. Pero una de las cosas que definitivamente tenemos que comenzar a entender es que somos nosotros los que queremos esclavizarnos de la tecnología. O sea, nosotros básicamente somos lo que le pedimos a la tecnología: contesto en cualquier momento, te atiendo a cualquier hora, te voy a responder inmediatamente. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, del burnout, ¿cierto? De todas esas personas que llegan a un momento de
están abrumadas por completo es precisamente por eso, porque se han vuelto precisamente unas esclavas de la inmediatez y de la celeridad, de cosas que realmente no se están resolviendo porque se conteste inmediatamente o porque se esté simultáneamente atendiendo el asunto. De ser así, hace 30 años no se hubieran resuelto muchísimas cosas. Yo por lo menos, digamos, como mi tarea ha sido cerrar redes sociales y tener mucha claridad sobre en qué momento realmente me conecto. Yo voy a complementar un poquito ahí y hacer como una autocrítica también. Lo primero es que yo creo que una forma de escapar de esto es que hay que satanizarlo un poquito, ¿cierto? La razón por la que nos moderamos con el alcohol, con algunas cosas, con lo que se llama como los vicios, es porque tenemos una comprensión cultural de que son malos o de que son malos en exceso. Y de pronto nos falta hacer eso un poquito con la tecnología. Creo que lo vemos como algo, como un medio y no como un fin y no hay qué, y nos quedamos ahí. Y el otro tema es que esa es la autocrítica y es que, claro, nosotros podemos tomar la decisión, algunos podemos tomar la decisión de no contestar, de no hacer esto, pero sigo pensando que es una decisión que tomamos desde el privilegio, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es, probablemente en nuestras organizaciones hay gente que si toma esa decisión que nosotros podemos haber tomado, pues no, a los 2 días no tienen trabajo, ¿cierto? ¿Cómo no contestaste eso? O sea, si pago, te pago, ¿sí me entendés? Entonces nosotros mismos tenemos también que generar ese privilegio no solo para nosotros, sino convertirlo también en norma para muchas otras personas que no disfrutan ese privilegio. Tenés toda la razón y perdón, es que voy a contar una anécdota rápida. La secretaria, por ejemplo, puso una norma y es, no voy a estar en WhatsApp, entonces nunca va a contestar. Pero además todos los documentos que cargan el Drive solamente son de lectura y uno no los puede modificar. Entonces todos los problemas siempre se solucionan una semana después. Pero se solucionan. No se ha acabado el mundo todavía por esa razón. No se acaba el mundo. Bueno, Mauro, Juan, qué rico haber conversado con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos oyeron.